Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, espero también que estén teniendo una excelente semana, que las actividades en esta ocasión sean sencillas para ustedes y los temas también. Como ya saben, pues hay algunas fallas técnicas en cuanto a las sesiones síncronas, por lo que pues no he logrado establecer una conexión exitosa para hacer mis transmisiones en vivo. Y pues en su lugar, mientras puedo solucionar ese problema, les voy a estar haciendo algunos videos cortos para que se apoyen también en las explicaciones de las actividades. Y pues ya saben que las dudas las seguimos consultando vía mensaje y vía WhatsApp. Bueno, comenzamos entonces. En esta ocasión vamos a revisar la unidad 2 o estamos revisando la unidad 2 llamada literatura, un acercamiento a otras realidades. La literatura, como ustedes saben, pues son todos aquellos textos literarios que nos sirven pues para entretenernos, que nos transmiten emociones, sentimientos, que nos relatan hechos ficticios, reales y pues que pueden ser poemas, novelas, cuentos, obras de teatro, etcétera. Entonces, en esta semana vamos a analizar otros textos literarios realizados en contextos muy distintos y vamos a analizar en qué contextos se elaboraron para poder tener una perspectiva distinta de los mundos en los que se crearon, del mundo que nos desarrollan y pues tener otras visiones aparte de con las que contamos. Entonces, iniciamos con la actividad integradora número 3 llamada Textos y Mundos Posibles. Para esta actividad, lo primero que tenemos que hacer es leer una reseña y los capítulos 4 y 5 de Frankenstein. Como ustedes saben, pues Frankenstein es un personaje muy popular, es este personaje que fue creado por un científico donde pues tomó partes de cadáveres, las creó en uno solo y le dio vida. Entonces, seguramente pues han visto alguna caricatura, alguna película, alguna novela, algún acercamiento han tenido. En esta ocasión pues vamos a leer estos capítulos para tener una perspectiva más detallada de lo que es la novela original escrita por Mary Shelley. Posteriormente van a tener que anotar las primeras impresiones que sintieron en cuanto leyeron los capítulos, qué emociones, sentimientos y pensamientos les evocó pues la lectura de esos capítulos. Hay que anotarlos porque los vamos a necesitar. Posteriormente vamos a leer La debutante, este texto pues ficticio también de Leonora Carrington que nos narra la historia de esta niña que tenía solo una amiga y pues la amiga era una hiena que estaba ahí en el zoológico donde ella vivía. Entonces igual vamos a notar qué emociones, sentimientos y pensamientos tuvimos en cuanto tuvimos la lectura. Posteriormente vamos a abrir una presentación de PowerPoint y entonces sí vamos a proceder a la realización de la actividad. Para esto nos tenemos que apoyar en la tabla que se nos dan las indicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlas tal cual se nos está poniendo aquí. La tabla tiene dos columnas, una dice diapositiva, que es el número de diapositiva, y contenido, lo que va a tener cada diapositiva. Entonces, en la primera, vamos a exponer la portada. Le voy a poner portada solo para ubicar qué es esta, no porque ustedes le tengan que poner portada. Recuerden que le vamos a poner un título a la actividad, nuestro nombre, el nombre del grupo, el nombre del facilitador, etc. Enseguida, la diapositiva 2, vamos a escribir las anotaciones que tuvimos sobre la primera lectura de Frankenstein o el moderno Prometeo. Tenemos que acompañarlo con imágenes. La descripción no debe ser de más de 50 palabras. Es importante que cuidemos el texto, que cuidemos la información, porque regularmente me ponen textos muy amplios, muchos párrafos, pero recuerden que las diapositivas son breves, son muy visuales, entonces deben tener poco texto y suficientes imágenes. Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, es una redacción, no quiero que me pongan, por ejemplo, miedo, asombro e interés, que estas serían pues 3 emociones que yo puedo sentir, pero no quiero que me las pongan así, sino que me hagan una redacción breve, no mayor a 50 palabras, donde me expliquen esas emociones. Por ejemplo, en la primera lectura de la novela, tuve un poco de miedo al imaginarme la escena que se narra. También despertó en mí interés y asombro
por la situación plasmada. Pues es sorprendente el hecho de crear un ser vivo a partir de partes humanas de otros seres. Es un ejemplo. Y aquí abajo pues yo le voy a acompañar mi presentación con algunas imágenes. Recuerden que pues hay que darle un poco de formalidad. Para esto pues hay que usar los diseños que tienen nuestras diapositivas. Y hay que tratar pues de incluir algunas imágenes también, porque no olviden que pues, las presentaciones regularmente son, no regularmente, las presentaciones de PowerPoint deben ser muy visuales, deben tener textos cortos, textos precisos, concisos y apoyarse en imágenes. Entonces, obviamente esta imagen no debería de ir aquí, porque la imagen, yo la pongo como un ejemplo, pero la imagen que vamos a incluir tiene que estar relacionada con lo que yo estoy poniendo. Aquí yo estoy poniendo que sentí miedo, que sentí asombro. Entonces esto es lo que yo debo de poner de forma gráfica, de lo que yo debo de poner algunas imágenes. Muy bien. Y enseguida, en mi diapositiva 3, voy a investigar sobre Mary Shelley, que es la autora de esta novela, y el contexto. Para esto yo tengo que entrar a internet, investigar cuándo y dónde se escribió la obra, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX, porque creo que la autora escribió esta obra. Igual no podemos irnos en más de 50 palabras. Aquí es importante porque he realizado algunas actividades y superan este número. Son tareas, son párrafos un poquito extensos o diapositivas que están saturadas de información. Entonces sí es importante que cuidemos ser breves, precisos, concisos y también apoyarnos en imágenes. Luego vamos a hacer lo mismo con el debutante de Leonora. Vamos a escribir las emociones que sentí. Por ejemplo, yo cuando leí el texto del debutante, lo primero que me imaginé fue así como, sentí un poco de horror porque inmediatamente pues imaginé que la hiena iba a terminar comiéndose a alguien. No sabía todavía quién, pero pues, algo iba a ser. Entonces sentí un poco así como de horror al empezar la lectura porque traté como de imaginarme eso. Posteriormente fue incertidumbre porque ya no sabía qué estaba sucediendo o qué era lo que realmente iba a pasar. Y finalmente fue pues como una sensación un poco, como un hueco en el estómago. Me evocó sensaciones no 100% agradables el cuento del debutante. Entonces voy a hacer lo mismo, así como lo hice acá con Frankenstein, en 50 palabras yo lo que les acabo de decir lo debería describir y apoyar en imágenes los sentimientos que yo tuve. Luego voy a hacer lo mismo con la autora. Ay, perdón, aquí me estoy brincando la 4 y la 5, que es Frankenstein, una obra perteneciente al, tengo que investigar a qué movimiento literario corresponde. Esa es mi diapositiva 4. Tengo que, aquí pues no les puedo dar la respuesta, ustedes tienen que investigar a qué movimiento pertenece y tengo que sustentar esto, es decir, pues tengo que argumentar el por qué. Luego la diapositiva 5, voy a continuar hablando de Frankenstein, pero ahora refiriéndome al sentido de la vida. Aquí tengo que tratar de pensar cuál era pues, el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. ¿Qué es lo que yo pienso? Tengo que contestarlo en un párrafo entre 20 y 50 palabras. Recuerden, siempre ser breves, no más de 50 palabras. ¿Cuál sería el sentido de la vida para este personaje? ¿Qué es lo que yo pienso que era su reflexión en cuanto a esto? Igual, pues debo de ilustrar con imágenes. Y luego, ahora sí,
vamos a hacer lo mismo, pero con la obra de la debutante. Entonces, decíamos que era la debutante, yo voy a escribir pues, las emociones que me evocó, que es posteriormente, Leonora Carrington y su contexto. Igual tengo que realizar en internet una investigación sobre cuándo se escribió esta obra, en qué contexto se vivía, cómo era el mundo en ese momento. Después, identificar el movimiento literario al que corresponde la obra de la debutante. Y después reflexionar pues cuál es el sentido de la vida para la protagonista de este texto. Yo que pienso que era su sentido de la vida para ella, según la reflexión que pues yo identifique de esta obra. Y finalmente voy a realizar una comparación. Voy a tratar de hablar sobre la ficción y los mundos posibles, pues como ustedes saben, tanto en Frankenstein como en la debutante, son dos mundos totalmente ficticios. En Frankenstein pues es esta situación en la que se crea un ser humano a partir de seres pues no vivos, de seres que ya fallecieron, y pues le ponen todas sus partes para que crean una persona. En el de Leonora, en el de la debutante, pues es esta amistad que existe entre la niña y la hiena, y pues esta situación en la que la hiena trata de sustituir a la niña, luego pues decide hacerse pasar por la mujer que ayudaba a la niña protagonista y termina pues comiéndosela. Entonces, pues son dos obras que tienen muchos elementos ficticios, como el hecho de que la hiena hable, o como el hecho de la vida que se le dio a Frankenstein. Y vamos a tratar de plantear pues estos distintos mundos que se hacen posibles en la literatura. Vamos a identificar, vamos a representarlos con imágenes en una diapositiva, y tenemos que distinguir a qué imagen que pusimos pertenece a cuál obra. Tenemos que utilizar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Y igual que en las demás, una pequeña reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿Yo qué pienso sobre esa ficción en cuanto a la realidad que tenemos? Aquí les recomiendo pues, que utilicen el diseño de la diapositiva que es en comparación para que puedan poner la información en mitad y mitad, que es y automáticamente pues vamos a poder poner acá a lo mejor lo de Frankenstein, y acá vamos a poder poner lo de la debutante. Y finalmente vamos a incluir las fuentes de consulta. Recuerden pues que tenemos que incluir todas las fuentes de consulta que hayamos consultado, y pues realmente si vamos a realizar una investigación amplia en internet, pues sí tenemos que tener varias fuentes. Entonces nuestra diapositiva, nuestra presentación tiene que tener forzosamente 11 diapositivas. Cada una tiene que seguir esta indicación, y pues ustedes saben que para poder realizarlo primero tenemos que leer el fragmento de Frankenstein, el texto de la debutante, y posteriormente realizar la investigación sobre los autores y su contexto. Y ya, si en caso de que su presentación pese más de 20 megas, no lo vamos a poder subir a la plataforma, entonces vamos a tener que subirlo a la nube, y aquí pues lo que me van a hacer es compartirme la liga para poder realizarlo. Y eso en cuanto a la actividad 3, textos y mundos posibles. Luego nos pasamos a la actividad integradora número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Aquí básicamente tenemos que descargar un documento. Este documento es como los que hicimos la semana anterior, donde pues ya se nos dan la información, las indicaciones y las preguntas. Vamos a responder aquí mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es analizar un poco la literatura indígena, la literatura en otras lenguas. Primero tenemos que abrir el poema del Canto de Primavera, lo vamos a escuchar en náhuatl, luego lo vamos a escuchar en español, y posteriormente vamos a responder 3 preguntas. Primero, si antes habían escuchado la poesía en una lengua indígena, si sí lo habían hecho, en qué lengua lo habían hecho.
qué sintieron cuando la oyeron por primera vez, qué emociones les transmitió o qué se estaban imaginando. Aquí es importante que tratemos de ser muy, muy específicos. Tratar de decir, no, pues yo tenía un poco de incertidumbre, pero sentía algo bonito, me transmitía algo agradable, me gustaba estar escuchando las palabras en ese dialecto. Luego, ¿qué diferencia hubo entre lo que sintieron al escucharlo en náhuatl y en español? A lo mejor en el náhuatl, como no sabíamos el significado de las palabras, pues nos imaginábamos algo muy bello y luego después en español, pues era algo pues ya que no nos permitía imaginar tanto porque pues ya estábamos comprendiendo el mensaje de forma más clara. No sé, aquí puede ser una infinidad de respuestas las que ustedes pueden dar porque pues todo es básicamente en base a su interpretación. Luego en internet vamos a buscar fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con traducción al español para poder pues, saber cuál es el significado de esos poemas que estamos viendo. Y vamos a elegir el que nosotros queramos y vamos a grabar un audio en el que vamos a leer ese fragmento que elegimos, ese texto literario que no puede durar más de un minuto. Y aquí me van a pegar la liga. Posteriormente vamos a comentar en 3 a 5 líneas por qué eligieron ese texto, qué fue lo que les gustó, qué sintieron al leerlo en voz alta, si a lo mejor les evocó emociones distintas a leerlo en voz baja, o leerlo en voz alta, o a lo mejor al momento de grabarlo les transmitió otras cosas. Muchas veces cuando estamos grabando algo pues tenemos cierto nerviosismo, nos sentimos diferentes a cuando lo estamos haciendo solos. Entonces ahí vamos a tratar de justificar la respuesta de 3 a 5 renglones. Luego vamos a leer el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Vamos a responder, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Sí o no, ¿por qué? En 3 a 5 líneas, apoyándonos pues en lo que acabamos de leer en el artículo que se menciona arriba. Y enseguida vamos a buscar en internet alguna muestra de la lírica mexicana que ustedes quieran. Pueden ser corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, lo que ustedes decidan. Entonces, aquí pues es importante que sea algo que nos guste y que tratemos de que sea algo que se haya hecho en el estado en el que somos. Y vamos a compartir el enlace. Aquí solo pues es investigar, el que a ustedes les gusta me lo van a compartir aquí. Y después vamos a explicar por qué eligieron esa muestra de la lírica que a ustedes les gustó y por qué creen que los representa como mexicanos. Lo vamos a hacer en 3 a 5 líneas también. Y después vamos a responder a la pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Vamos a justificar nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque México es una nación pluricultural. Es decir, en este país hay personas con unas culturas muy, muy diferentes. Tenemos cultura indígena, cultura española, cultura mestiza, cultura asiática. Somos muy ricos en culturas. Pluricultural pues, quiere decir que es una variedad de culturas, no es una sola. Entonces, ¿la lírica mexicana creen que refleja esa pluriculturalidad o no? Puede ser que pues a lo mejor refleja solo una parte o solo una cultura o no sé, ustedes ahí lo van a interpretar. Me van a justificar la respuesta de forma muy breve en 3 a 5 líneas. Y finalmente, ahora que pues nos adentramos un poco más a las lenguas indígenas en cuanto a la literatura, en la lírica mexicana, en la pluriculturalidad que tenemos en nuestro país, vamos a responder si consideramos cuál consideramos que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. ¿Por qué creen que la literatura, en otras palabras, es importante para construir un país que respete a todas las culturas? ¿Ustedes qué es lo que opinan en cuanto a esto? Y lo vamos a contestar igual en 3 a 5 líneas. Una vez que ya hayamos el documento, lo guardamos con la nomenclatura que se nos pide y lo vamos a subir a la plataforma. Básicamente es lo que se tiene que hacer. Realmente son actividades sencillas en las que nosotros pues vamos a adentrarnos un poco más a la literatura. En el caso de la actividad 3 vamos a adentrarnos al mundo de la ficción, a situaciones pues muy diferentes una de la otra, pero que son mundos y realidades que pues nos ayudan
a comprender ciertas situaciones. En la actividad 4, literatura y pluriculturalidad, pues aquí lo que hacemos es adentrarnos específicamente a las lenguas indígenas, la literatura indígena y a las distintas culturas que existen en nuestro país. Entonces, eso es lo que se va a realizar. Espero que la explicación les haya ayudado a tener un panorama más amplio y detallado. Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que el video sea de su apoyo y también espero que ya en estos días se solucione la situación de las sesiones síncronas. Y pues seguimos en comunicación. Recuerden que estoy a sus órdenes, ya sea vía WhatsApp o vía mensajes. Muchas gracias. Espero que estén teniendo un buen día y pues seguimos en comunicación.